Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué hermoso es estar con ustedes esta mañana. Les saluda el pastor Chuy Castañeda, pastor de Calvary, Compañerismo Cristiano. Muy agradecido esta mañana, ya muy cercanos al tiempo de Navidad y comenzando con este texto precioso, profético de lo que llegaría hace 2000 años, a partir la historia en dos, un clímax maravilloso de lo que es el plan de redención de Dios, el cual está precipitándose, ¿verdad?, para llegar a su fin, pero va a ser un fin glorioso, mis hermanos, un fin glorioso para Dios, glorioso para nosotros. Así es de que tenemos mucho gozo, mucha esperanza con la cual levantarnos en este día. Te animo a que abras la Escritura con nosotros y pongamos atención a aquello que es verdaderamente determinante y que no cambia. La palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Mentira por todos lados, cada quien busca lo suyo. Sin embargo, Dios, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, quien nos ama, quien ha entregado su vida por nosotros y quien nos ha dejado su voluntad en la palabra. Y no estoy solo, me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a su programa Esenciales. Es un honor para nosotros estar a través de esta tu estación Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza, hablando de cosas esenciales para nuestra fe, hablando de el significado de la Navidad. Y bueno, queremos dar gracias a nuestros sponsors, como cada mañana, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias, muchas gracias por hacer posible que el Evangelio de Jesucristo llegue a ti que vas en tu carro, a ti que estás en el app, a ti que nos acompañas en el video en vivo. Gracias a ellos, a sus aportaciones, y que a todos los que oran también. Es importante, todos aquellos que levantan una oración por estos programas, cualquier cosa que sea que aportes, sea en especie, sea en oración, agradecemos a todos y cada uno de ustedes. Es de que por la siguiente hora vamos a quedarnos hablando acerca de la Navidad a través de los ojos de Zacarías. No te lo pierdas, por favor, quédate con nosotros. Vamos a estar hablando de este tema tan importante. ¿Qué es la Navidad? ¿Cómo puede tomar un sentido práctico en tu corazón, en tu familia, en mi familia? ¿Y de qué manera podemos impactar a más personas con el tema de la Navidad? Así es, y es muy importante en estos tiempos de angustia para muchos, tiempos de temor, ¿verdad?, de incertidumbre. Pues como te comentaba hace ratito, tantas cosas que se hablan alrededor, pero es muy importante estar orando y estar viendo que esta Navidad sea diferente para nosotros. Está orando por todas las iglesias que no han podido abrir en México. Estábamos viendo un post, las que no están abriendo en otros lugares. Que Dios nos dé sabiduría para confiar en Él y tomar las decisiones correctas. Y bueno, ¿qué es la Navidad? Hemos estado viendo esto. ¿Cómo no tener una Navidad meramente pagana y tener una Navidad cristiana, verdad? Cómo no tratar de evangelizar o llevar a las personas a Cristo a través de juicio, a través de condenación, sino a través de mostrar lo que es el verdadero evangelio, ¿verdad? La misma palabra Navidad habla de nacimiento, ¿no? El nacimiento de Jesucristo. ¿Y esto qué tiene que ver? Que vaya más allá también de una mera religión, de una tradición, sino entender lo que significa, y sobre todo que tú no te pierdas la Navidad en tu corazón, que en verdad hayas entendido, porque la Navidad no es algo de una vez al año, sino es un evento que ocurrió en la vida de una persona que cambió su historia, cambió su destino, su dirección. Yo puedo decirte eso en mi vida. Hace
más hace ya casi 20 años o 21 años, no estoy seguro por ahí, pero Dios cambió el destino de mi vida, el destino de mi eternidad y la dirección de mi vida, y fue algo precioso, maravilloso, que no cambio por nada. Y bueno, este asunto de la Navidad tan importante, que es ni más ni menos que Dios invadiendo el reino de las tinieblas, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, que vino a este mundo, que el mundo por él fue hecho, dice ahí en Juan 1:9, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y me encanta la Navidad según Juan simplificada. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Verdad? Y eso es lo que queremos ver hoy, la Navidad a través de los ojos de Zacarías, un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de paciencia que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y quien en su sabiduría orquestó este plan antes de la fundación del mundo. Y tú dices, ay, pero es que Él está detrás de todo. Sí, Él es soberano, ¿verdad? Y dices, pero dolor, pero toda esta situación, sí, pero Él pagó el costo más alto en la cruz del Calvario para manifestar su gloria, porque al fin y al cabo eso es lo que requiere nuestras vidas. Lo que requiere nuestras vidas es conocer a Dios. ¿De qué se trata la vida? Que conozcas al Padre, que conozcas al Hijo y al Espíritu, que le conozcas y que entiendas quién es Él, que entiendas tu plan temporal en este momento y lo que Él tiene para un futuro, una eternidad maravillosa. Lo vimos ayer, ¿no? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Es algo precioso. Y bueno, vamos a ver un poquito en qué consiste, ¿verdad? Vamos a ver la Navidad a través de Lucas 1 y a través de este personaje Zacarías, ¿verdad? Para que Dios afecte nuestras vidas de una manera correcta, ¿no? Y entonces vamos a observar un poquito de Lucas. Lucas, bueno, pues sabes, es el único escritor no judío, o se le dice gentil, ¿verdad? Quien escribió 2 tomos en el Nuevo Testamento, gran parte porque fue Lucas y Hechos de los Apóstoles, escribiéndole a un tal Teófilo, que por su nombre probablemente era un funcionario de Roma. Lucas se dedica a investigar los eventos de Jesucristo, de la iglesia, y mira lo que dice Lucas 1:1-4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribístelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y es interesante que Lucas no comienza con el nacimiento de Jesús, sino va un poquito más atrás. Y es muy importante ver el contexto histórico, ¿verdad? El contexto social, político que estaba sucediendo, para que podamos entender en qué momento llegó Jesucristo, ¿verdad? Porque nosotros solamente entramos a una tienda y vemos los adornos o los nacimientos y todo ese asunto y pensamos, sí, era una fiesta. No, era un pueblo que había sufrido 70 años de exilio, que después había regresado a su tierra, ¿verdad? ¿Por qué había sufrido exilio? Por su indiferencia, por su idolatría. Regresan a su tierra y, bueno, como un cumplimiento de las promesas de Dios, y estuvo durante 400 años en silencio, no hubo profecías, no hubo nada, y sin embargo los enemigos de Israel siguieron asediándolo, ¿verdad? Para este momento era un pueblo dominado por romanos, y era un pueblo que ya no estaba, ya no estaba en tradiciones y esto. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos en un momentito. No te vayas, esto es Esenciales, regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, estamos aquí en el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Hablando de este Evangelio. Y te estaba diciendo lo importante que es que podamos entender el contexto histórico de las cosas, ¿verdad? Para poder entender dónde llegó el Señor, en qué momento, en un momento político, social, cultural, religioso, muy oscuro para toda esta región. Vino a región de sombra de muerte, ¿verdad? Para variar. Bueno, el pueblo, como te estaba diciendo, era un pueblo sumido en religiosidad y tradiciones,
¿verdad? Pero muy lejos de Dios. Habían abandonado la idolatría hacia cosas, pero ya estaban idolatrando su propia religión, el sábado, el templo, al punto de que ya no, cuando llegó Jesucristo lo rechazaron, porque ellos ya no necesitaban ni siquiera un Salvador, porque ellos ya habían entendido la ley a la perfección, ellos ya se habían justificado delante de Dios, obviamente con su religiosidad y sus tradiciones, ¿verdad? Pero es interesante que no todo el pueblo estaba en esa condición, ¿verdad? Como siempre, el Señor se guarda para sí mismo un remanente de gente fiel. Y este es el caso. Y yo le pido a Dios que tú también seas ese remanente fiel. Siempre, a pesar de una situación tan oscura, siempre hay alguien fiel. Y este es el caso de los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth. Y bueno, lo que yo observé aquí en el Evangelio de Lucas, ese es el primer punto. Necesitas ser fiel en un mundo infiel a Dios, ¿verdad? Para poder tener esta Navidad, ¿verdad? Como estos hombres esperando al Señor, ¿verdad? Y vamos a ir desarrollándolo. Pero mira, dice ahí en Lucas 1, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces piensa en primer lugar este contraste, un rey pagano como Herodes, un judío fiel de la casa de Abías. ¿Qué significa esto? Bueno, el sacerdocio en el templo se organizaba con diferentes grupos de sacerdotes, había muchos, ¿verdad? Para ese tiempo había 24 divisiones o clases y cada uno de ellos presentaba servicios 1 o 2 veces al año por semana, y la clase de Abías era la octava. Imagínate, 2 veces al año les tocaba a los sacerdotes servir en el tabernáculo. El tabernáculo era un lugar que representaba literalmente el cielo, la presencia de Dios dividida en 2 partes, lugar santísimo, lugar santo, y ellos tenían este privilegio de servir ahí, ¿verdad? Y dice que Elizabeth y Zacarías eran de la tribu de Leví, de la tribu sacerdotal, pero fíjate cómo nos dice que eran especiales por varias cosas. Eran justos delante de Dios, ¿verdad? Eso significa que estaban justificados por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Creían la palabra de Dios, creían en las promesas de Dios, amaban a Dios, estaban esperando el Mesías, ¿verdad? Eran gente piadosa, lo que Dios mandaba y ordenaba estaba delante de sus ojos, ¿verdad? Se les importaba. Es alguien que no vivía buscando lo propio, sino que en verdad le importaba lo que Dios decía y con diligencia procuraban ponerlo por obra. Pero habían tenido un problema durante toda su vida. ¿Cuál era este? Que no tenían hijo, ¿verdad? Y dice que eran de edad avanzada, ¿no? Y en aquellos tiempos esta situación de no tener hijo pues era algo muy, muy grave, porque era algo muy mal visto, como una señal de que, pues estos Dios no les está bendiciendo, ¿verdad? Dios no les está, les olvidó de alguna manera, ¿no? Entonces algo deben haber hecho, ¿no? Y es algo muy, muy alejado de la verdad, pero Dios utiliza de maneras especiales a los que le son fieles. No lo hace a la manera que nosotros queremos, claro, ni lo hace en nuestros términos, no como el mundo llama bendición, Dios lo llama bendición, pero ahorita vamos a ver de qué manera Dios les bendijo, ¿no? Pero qué importante es esta actitud piadosa, ¿no? Sí, ellos tenían una actitud piadosa a pesar de que podían decir Dios no escucha nuestras oraciones y que ya eran de edad avanzada. Sin embargo, me gusta mucho cómo dice que eran justificados, que eran piadosos. O sea, ellos seguían esperando, ellos siguieron adelante, no fueron condicionales a que si me das un hijo, entonces yo hago esto. Si me das un hijo, entonces yo hago lo otro. No, simplemente habían creído, perseveraban y pues estaban haciendo la voluntad de Dios en sus vidas, ¿no? Llevando a cabo el trabajo que Dios les había encomendado. Así es. Y Dios, bueno, pues escuchó todas estas cosas, pero checa cómo lo estamos mencionando, a pesar de sus circunstancias, ¿verdad? A pesar de no recibir durante toda su vida una oración como esta, la gente que ha batallado para esto sabe de qué está hablando la palabra de Dios. Zacarías y Elizabeth estaban llenos de fe y confianza, ¿verdad? Y vivían en medio de gente religiosa, orgullosa, alejada de Dios, pero ellos estaban ahí, vivían en medio de un gobierno que condonaba la maldad. Uh-huh. Y bueno, estamos viendo la misma situación, o sea, podemos nosotros
tener este corazón y este anhelo por amar al Señor, ¿verdad? Sí, por esperar su regreso, esperar sus promesas. Así es. Estar firmes en la fe, ¿no? Sabiendo que el que lo ha dicho lo va a cumplir. O sea, Dios cumple sus promesas y ellos estaban esperando las promesas de Dios. Así es. Así es, y bueno, regenerados nosotros también al haber nacido de nuevo necesitamos tener este pensamiento, ¿verdad? Dice el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Este es un tiempo interesante, ¿verdad? Todos los días se ofrecía incienso, el incienso representa las oraciones, pero aquí lo especial que estamos viendo es que a estos sacerdotes por mucho les tocaba una sola vez en su vida este privilegio, imagínate, de ofrecer el incienso ahí fuera del lugar santísimo y ofrecer el incienso al Señor en el lugar santo, y era algo como un honor supremo, ¿no? Entonces piensa en el punto de Zacarías. Era un punto clímax en la vida de un hombre piadoso como Zacarías. Sin embargo, lo vemos también en otro canal, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Pero estas oraciones representaban las oraciones. Ese es este incienso, perdón. Ese es el trabajo de un sacerdote. Un sacerdote está como mediador entre Dios y los hombres y como mediador entre los hombres y Dios, ¿verdad? Lleva las oraciones. Gloria a Dios, nos dice la palabra en Hebreos que tenemos un sumo sacerdote perfecto y completo que ya nos presentó delante de Dios, que ya oró por nosotros, que con su misma ofrenda nos hizo aceptos delante de Dios, ¿verdad? Entonces, pero hoy sí la Biblia dice que somos todos los creyentes reyes y sacerdotes. En un sentido vamos a reinar con el Señor, y sacerdotes en este tiempo, ¿verdad? Estamos orando por aquellos que no han creído en el Señor y estamos orando por la misma iglesia. Pero aquí tenemos este hombre de Dios ofreciendo en la presencia de Dios un acto único en su vida. Dice el versículo 11, si quieres ayudarme. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Qué importante es observar la escritura, ¿verdad? ¿Cuántas cosas vemos ahí? Sucede algo que no sucedía hace 400 años, imagínate. Esta aparición de este ángel a la derecha del altar del incienso durante mientras él está poniendo el incienso ahí, está ofreciendo incienso al Señor. Y pues imagínate, se turba por completo Zacarías, ¿verdad? Pero el ángel le dice, no temas. Y algo muy interesante le dice, tu oración ha sido escuchada, ¿no? Y dice, vas a recibir ese hijo que tanto has orado, pero Dios va a rebasar con creces lo que le está pidiendo. Pero esto es algo que muchas veces sucede, ¿no? Porque oramos a Dios y llega el momento en que ya dejamos de pensar en que hay una respuesta de parte de Dios, ¿no? Sí, podrían ellos haber pensado que ya su tiempo había pasado porque ya eran de edad avanzada, ¿no? Así es. Y bueno, es una situación inusual, ¿verdad? Y porque cuando aparecen ángeles en la Biblia, de historia, por lo menos 6,000 años que habla la Biblia, son ocasiones especiales y son muy fuertes cuando Dios llama a sus ángeles, ¿verdad? Y en este caso, Dios mismo le habla. O sea, imagínate cómo Dios en verdad recompensa, ¿verdad?, un corazón fiel y a alguien que le está buscando, y cómo Dios en su soberanía hace que estas personas, en su gracia, porque es un don inmerecido, hace que Zacarías y su esposa reciban este privilegio, y justo en un momento especial, porque ellos eran personas comunes y corrientes como tú y yo, ¿no? Sí. ¿Qué estamos orando? Ponte a pensar en eso. ¿Qué cosa estás orando? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu pensamiento? Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos en un momentito. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Y estamos observando entonces la vida de Zacarías. ¿Cuántas cosas podemos ver en la palabra de Dios cuando lo observamos? ¿Cuántos principios, verdad? Sí. Preciosos. Y estamos viendo en este hombre cómo Dios manifiesta su gracia para con él, su don inmerecido, y bueno, le dice, tu oración jamás se olvidó, ¿verdad? Dios estaba atento y escuchando. Ahora fíjate, cuando Dios responde a una oración de este tipo, cómo rebasa cualquier expectativa,
¿no? Y bueno, recompensa a su manera, aun cuando en Efesios capítulo 2 nos dice que Él preparó las buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Porque no estamos hablando de mi bondad, de la propia bondad intrínseca de este hombre, Claro. sino estamos hablando de la gracia de Dios en todo momento. Él se lleva la gloria, pero eso cuenta cuando nosotros respondemos en fe y en obediencia. Y mira lo que dice el versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Fíjate, no nada más te va a regresar un hijo, te va a conceder el hijo, sino que te va a traer gozo y alegría, y aparte de esa bendición va a salpicar a todo mundo alrededor, y él va a ser grande delante de Dios, ¿verdad? Qué importante, qué hermosa respuesta. ¿Cuántos quisiéramos esa respuesta para nuestros hijos, no? Sí. Yo mencionaba eso, ¿no? Sí, sería increíble, pero fíjate, de hecho Juan quiere decir gozo y alegría, ¿no? Pero imagínate, ella era estéril, ya eran de edad avanzada, y de pronto el ángel viene y le dice eso. Un ángel después de 400 años de silencio, ¿no? Así es, te das cuenta de eso. Y fíjate, es algo importante, como decías, Juan significa favorecido por Dios, ¿no? Y es una respuesta impresionante el hecho de que Dios le dé esta respuesta, ¿no? Para gente que no está con los ojos puestos en el aquí y en el ahora, sino con una perspectiva eterna, ¿no? Y eso es algo que debías de estar pidiendo para tus hijos, ¿verdad? Dentro de muchas cosas, vivimos en este mundo no está caminando bien y ellos necesitan caminar delante de Dios. Quizá no ser grandes en este sentido como Juan, pero sí pedirle esto al Señor. ¿Cuánto necesitan nuestros hijos, las siguientes generaciones, estar caminando delante de Dios, ¿verdad? De una manera correcta, ¿no? Sí, el anhelo, que nuestra oración pueda ser el anhelo de verlos ser hombres y mujeres piadosos, que ellos puedan tener un corazón para Dios. Yo creo que parte de nuestras oraciones matutinas deberían de ir en esta dirección. Siempre estamos, Señor, protégelos, Señor, que les vaya bien en la escuela, que se saquen 10, cosas así. Y no digo que no pidas por eso, pero hay algo muy importante, que su corazón sea para Dios. Deberíamos nosotros de orar, ¿verdad? Que nuestros hijos tengan un corazón para Dios, que tengan hambre y sed de su palabra, que Dios llame a su corazón, que Dios impacte sus vidas, así como un día te encontró a ti, que puedan ser encontrados por el Salvador. Así es, y estamos viendo estos principios hermosos de nuestros hijos, pero checa, estamos aprendiendo de lo que sucedió con respecto a la Navidad. Dice el versículo 16. Dice, y hará versículo 15, perdón. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea, eso significa que iba a estar consagrado, que hiciera un voto nazáreo, ¿verdad? Que también incluía el pelo, pero en este caso no lo incluye Lucas. Pero es precioso esto también, cuando llevamos a nuestros hijos a presentar, ¿verdad? Tiene que ver con esto, Señor, aquí están, son tuyos, ¿verdad? Y me encanta esto, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esa es una frase que se repite muchísimo. Sí. En aquellos tiempos, ser llenos del Espíritu Santo era un privilegio solo para algunos, porque Jesucristo no había venido, muerto y resucitado, y había enviado su Espíritu. Nosotros tenemos ese gran privilegio, ¿no? Y es algo precioso el poder entender eso. Imagínate que tus hijos desde el vientre fuesen llenos del Espíritu Santo. De cuánta angustia nos libraría eso, ¿no? Claro, estás hablando de un nuevo nacimiento. Versículo 16 dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este sería el ministerio de él. Vendría a servir al Señor, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Y a preparar el camino del Señor, porque el Mesías viene. Esto es algo que nosotros debemos ver, porque para la Navidad nosotros tenemos que tener un corazón preparado para recibirle, no en una como lo hemos venido diciendo, no en una fecha en especial, sino prepararnos para estar de una vez por todas en el camino del Señor, ¿no? Sí, así es. Y qué interesante que el ángel le dice todo lo que va a suceder, o sea,
vas a tener un hijo, le dice lo que va a ser grande delante del Señor, va a tener un voto nazario, va a ir delante de él con el espíritu y el poder de Elías, va a hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos, de los rebeldes. O sea, le da detalles muy grandes, ¿no? Así es. Y aparte esto es algo que nosotros no entendemos, pero muchas veces no lo entendemos, y más cuando no estamos en la Escritura. Pero estas cosas son lo más básico, lo más importante, tener un corazón dispuesto, porque a veces pensamos como en tradiciones, religiones, pensamos que es por sentado, sí, yo sí creo en Diosito, sí, no, estamos hablando de algo que es necesario, ¿verdad? Porque el ministerio de Juan se caracterizó precisamente por predicar arrepentimiento de pecados, confesión, ¿verdad? Claro. Que nos lleva precisamente a lo que nos separa de Dios, que es nuestro pecado y nuestra necesidad más importante. Pensamos, no, es que yo necesito porque estoy en muchos problemas económicos, no, es que no aguanto mi matrimonio, no aguanto esta cuestión de mis hijos y alrededor y ya no. No, ¿sabes cuál es tu mayor problema? El mayor problema del ser humano se llama pecado, y el primer paso para librarnos de eso es arrepentimiento y perdón de pecados, ¿no? Arrepentimiento, reconocer que ese es el problema en mi vida. Otra cosa que puedo observar aquí es hablando del poder de Elías, y todo esto lo vemos esta es una profecía respondida después de 400 años, sí, que está en Malaquías 4, 5 al 6, ¿verdad? Pero 400 años tuvo que esperar, y bueno, la única manera de ser libertados precisamente es esto. Esta profecía es interesante porque nos habla precisamente, termina con una maldición y al mismo tiempo una promesa. Checa, dice así, cierra el canon del Antiguo Testamento de esta manera. Dice, acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Y termina diciendo esto: he aquí yo les envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, ¿verdad? Ahí termina, y finalmente llega este profeta en el poder de Elías para anunciar arrepentimiento, perdón de pecados, para traer restauración, ¿verdad? Interesante cómo dice, ¿no? Para volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, o sea, familias restauradas. Qué importante es que se enfoque en esa parte, ¿no? Hombres que fueron quizá un día irresponsables, abandonan diferentes cosas, ¿verdad? Él viene a llamar al arrepentimiento. Juan se dedicó a eso, fíjate, Mateo 3, 2 al 3. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Así es, arrepentimiento tan importante. ¿Qué es arrepentimiento? Bueno, pues es un cambio de mente, un cambio de pensamiento, que genera un cambio de actitud. Cuando tú te arrepientes es porque estás oyendo el evangelio, estás oyendo la verdad. Y bueno, ¿qué es lo que hace el hombre siempre diciendo que Dios es mentiroso? Aunque no lo dice con su boca, lo dice con sus actos y con su manera de vivir, porque vive de acuerdo a su propio código egolátrico, ¿no? Vive sirviéndose a sí mismo, vive para sí mismo. Pero cuando viene el arrepentimiento es cuando reconoce a Dios, reconoce que lo que ha hecho Dios, reconoce que Dios es Dios y no yo. Y este cambio de mente genera un cambio de actitud. La confesión es precisamente eso, es reconocerlo, hablar una misma cosa con Dios. Implica rendición, implica reconocerlo como el Señor de mi vida. Yo ya no soy el Señor de mi vida, ahora eres tú, mi Salvador. Necesito un Salvador, comenzar a vivir para Él, ¿no? Entonces es algo importante para recibir la Navidad, ¿no? Si Cristo no es el Señor de mi vida, jamás seré parte de este pueblo bien dispuesto. No estoy dispuesto. La disponibilidad es que haya un lugar para el trono, y ese trono es del Señor, ¿verdad? Y si yo sigo siendo el rey, si yo soy enemigo de Dios, ¿verdad? Es porque yo sigo siendo el rey. Y cuando yo me depongo a mí mismo es cuando dejo que Dios venga, ¿verdad? Y checa lo que producirá el arrepentimiento, como te mencionaba, arrepentimiento de padres, ¿verdad? Reconocer la rebeldía, la hostilidad contra Dios, ¿verdad? Reconocer a Dios como soberano, aprender temor de Dios, aprender que la justicia de Dios no es un juego, ¿no? Ignorar la justicia de Dios produce juicio, y juicio eterno, ¿no? Porque Juan habla de una manera muy fuerte, y hablándole a este pueblo que estaba en esta idolatría, les llama, hey, prepárense,
porque viene el Salvador y no hay otra manera de recibir este perdón de pecados si no es a través del arrepentimiento y la confesión. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no se vayan. Estamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y en Buenas Nuevas. Gracias por quedarte con nosotros. Bueno, este ministerio de Juan el Bautista es maravilloso y nos habla de la importancia. Como sin este primer paso no hay Navidad. La Navidad es Jesucristo, la Navidad es la salvación, es este infinito, eterno Dios vistiéndose como uno de nosotros, partiendo la historia en dos. Pero no nada más vino a partir la historia en dos, Él vino a partir la historia en dos individualmente. Dios vino a salvar a cada persona, ¿verdad? Y la invitación está hecha. Y me encanta esta parte que vino en el poder de Elías. Y aunque Elías oró y no hubo lluvia, oró y cayó fuego del cielo, hizo señales, ¿verdad? Fíjate que es interesante que Juan no hizo ninguna de estas señales. Claro. Una sola de estas. Juan no hizo ni un solo milagro, no está registrado. Pero entonces, ¿cuál es este poder de Elías? Este poder de Elías, pues, sin embargo, puedes ver que este poder de Elías era un poder de traer convicción de pecado. Y eso es lo más importante, lo que te decía en un principio. Nosotros medimos muchas veces bendiciones nada más en que me vaya bien, en que no me falte el dinero, que tenga comida y sustento y que nunca me pase nada malo. Pero Dios no mide esas cosas porque nuestra vida en este lugar es temporal, ¿verdad? Estamos de paso, ¿verdad? Muchas veces nuestra enfermedad puede que Dios lo utilice para su gloria. Nuestra falta de dinero, en cierto momento, si no es una cuestión de falta de administración, etcétera. A veces las pruebas, situaciones, Dios trae estas cosas porque todas las cosas ayudan a bien y todo Dios lo utiliza para su gloria, ¿no? Dios mueve nuestro tapete, nos mueve, nos instruye. Entonces, en cuanto a los ojos de Dios a nuestras vidas, no es como el mundo lo ve, no es como Satanás nos lo ofrece, ¿no? El cielo no está aquí. Pero sin embargo, lo que sí podemos ver es que la mayor necesidad que sí tienes y que la Biblia nos dice es de este arrepentimiento en tu corazón. Y Juan vendría en el poder de Elías precisamente para esto, para traer convicción de pecados. ¿Cuánto necesitamos eso, verdad? Despertar a una persona de su idolatría de sí mismo, de no tomar en cuenta a Dios. El hecho de traer vida nueva, porque un muerto pues no puede hacer nada, como este hombre que estuvo 3 días en la tumba, Lázaro, ¿verdad? Sin embargo, Jesucristo le llama y vuelve a la vida y viene al Señor. Y qué importante es eso, ¿verdad? Venir en el poder de Elías es escuchar la voz de Dios que despierta un corazón, que despierta una vida y la transforma, ¿verdad? A un cambio de mentalidad que genera un cambio de actitud. Fíjate, como te mencionábamos, hace 20 años, ya casi 21 años, Cristo nos llamó y nos salvó, ¿verdad? Y esta mentalidad de nuestras vidas cambió, ¿no? Y este cambio de actitud, cambio de mente genera un cambio de actitud, un cambio de forma de vida. Y algo maravilloso sucedió. ¿Qué te puedo decir? ¿Se acabaron los problemas? No. Ya no hubo enfermedad y todo fue precioso. No, ninguna de esas cosas sucedió, pero conocimos al Dios vivo, entendimos lo que significa la vida, ¿verdad? Visto a través de lo que la Biblia nos explica, porque ella nos dice la verdad, ella nos dice quiénes somos, ¿verdad? Ella nos dice a dónde, por qué estamos aquí, a dónde vamos, cuál es nuestra mayor necesidad, y esa es nuestra mayor necesidad: regresar a Cristo, entregarle nuestras vidas, reconocer que estamos de paso en este mundo y que necesitamos vida nueva, ¿no? La maldad, la esencia de la maldad es esta, es ver a un Dios bueno que estira sus manos, extiende sus manos para con nosotros en bendición y amor, y nosotros decirle: no, yo quiero seguir mis pasos, no, yo no me arrepiento de nada, no, yo voy a seguir con mi propia maldad porque la amo y yo no creo que eso sea maldad. Dios es malo, yo soy bueno. Fíjate, esa es la esencia de lo que es la rebeldía contra Dios, y vivimos en un mundo así, ¿no? Que es rebelde contra un Dios bueno, justo y misericordioso. Y necesitamos entender, primeramente, este es el primer paso para la Navidad. Y yo te quiero invitar, quizá el día de hoy no has hecho una decisión por Cristo, y esto es lo primero que tenemos que hacer, aunque diariamente nos arrepentimos, ¿verdad? Aunque diariamente venimos al Señor, pero necesitamos este perdón de pecados. Y bueno, yo quiero animarte, si no has hecho una decisión por Cristo, que reconozcas
hoy confieses, escuches a Juan en el poder de Elías diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado y está más cerca de lo que tú piensas, ¿verdad? Las cosas, como te digo, se han estado, las situaciones alrededor, este nuevo orden mundial se está precipitando de una manera muy rápida. El Señor viene muy pronto. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No te dejes engañar por este mundo y entrégale el Señor tu vida el día de hoy. Y puedes reconocerle cómo que Él fue a morir por ti en la cruz del Calvario, resucitó, no se quedó en esa tumba, está sentado a la derecha del Padre y Él tomó tu lugar. Solo reconoce tus pecados, déjalos atrás, ¿verdad? Arrepiéntete en verdad. Arrepentirse es precisamente dar vuelta de 180 grados, dejar atrás todo eso, dejar de huir de Dios y correr hacia Él. Así es de que voy a orar por ti. Dile: Señor Jesucristo, en este día yo reconozco que te necesito. Estoy escuchando tu voz, Señor, despertándome de los muertos, hablándome, Señor. Quiero ser tuyo, Padre. Este día, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, Señor. Y yo quiero tener esta vida eterna, quiero tener esta perspectiva eterna, Señor. Mi vida no consiste en estos 80 años, Señor. Creo, Señor, que tú pusiste eternidad en mí, Señor. Señor, ayúdame a verte a través de todas las situaciones de mi vida, Señor. Cómo me has cuidado, cómo mi pecado y los pecados de otros me han llevado al punto donde estoy ahora. Sin embargo, Señor, como tú, Señor, eres quien me ha querido salvar, quien me ha librado, Señor. Te entrego mi vida en este día. Recíbela, Señor, por favor. Te hago el Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Quiero conocerte. Quiero conocer esta Navidad. La Navidad no de una tradición, sino lo que es la verdadera Navidad, Señor, que es la salvación y el perdón de mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Pues si tú hiciste esta oración, si tú le has pedido al Señor y sinceramente, honestamente estás pensando en esto, el Señor te ha dado vida eterna. Congrégate, lee la Biblia y ora. Busca al Señor. Sí, es importante estas tres cosas. Recuerda, son cosas que Dios ha dejado escritas. La primera es orar, hablar con Él. La segunda es poner la autoridad de la palabra de Dios en tu vida y tener un lugar de adoración en tu corazón que se muestra pues yendo también a que puedas venir a la comunión de una iglesia. Siémbrate en una iglesia. Necesitas sembrarte en una iglesia, leer la palabra, tener tiempos de oración con Dios, es decir, hablar con Él, lo que acabamos de hacer ahora. Así, con palabras sencillas, no necesitas tener otras palabras, son tus palabras y es de corazón a corazón con nuestro Señor. Y bueno, persevera, a pesar de todas las cosas, persevera. Ahí quédate, espera en Dios. Mira, la oración de Zacarías fue escuchada y tus oraciones están siendo escuchadas. Espera el tiempo de Dios, en donde Dios te responderá. Son tres sencillas respuestas de parte de Dios: sí, no o espera. Y ellos siguieron esperando, ¿verdad? Y en el momento en que ya no era oportuno porque eran mayores, ahí estaba la respuesta de parte de Dios. Así es. Y este ministerio de arrepentimiento y confesión es tan importante para ti y para mí, para el mundo entero, ¿verdad? Sí. Porque Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, damos gracias a nuestros sponsors también. Sí, claro, Omega Insurance, recuerda, está en dos locaciones, en el 1285 de Getwell Road y en el 673 de Avon Road. Ellos te pueden ayudar en tu seguro de auto comercial, te pueden ayudar si tienes un local comercial, si tienes trabajadores. Por favor, acércate a ellos. Sus cotizaciones son totalmente gratuitas y personalizadas. Así es de que, recuerda, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Y te esperamos este domingo también ahí en el 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee 38133. Ahí vamos a estar recordando la Navidad. Estamos haciendo sana distancia, traemos nuestras mascarillas, así es de que no te preocupes. Y aparte es el mejor lugar donde puedas estar en todo el mundo y en todo el universo. No Calvary, sino la comunión de los santos. Claro. No te lo pierdas. La iglesia. Confía en el Señor y escucha la palabra de Dios. No temas. Y bueno, te dejamos en compañía de buenas nuevas. Saludos también a Poplar 201. Hace tiempo que no les saludamos. Les mandamos un fuerte abrazo si todavía pueden estar escuchando por ahí. Y bueno, te dejamos en compañía de buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es esenciales para la vida, esenciales para la fe y esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.